Bueno, vamos a continuar. ¿Me oyen bien? ¿Se me escucha? Sí, sí, Ok. se lo oigo. Y esa niña, la Samsung, no sé cuánto, la clase pasada no entró. Ahora entró y sigue sin cámara y sin el nombre. ¿Cómo se llama esta chavala, muchacho? ¿Quién es? A ¿Mm? Sherlyn. Pero díganle que ponga su nombre. Díganle. No le han dicho. Ponga su nombre y ponga su cámara. Ok, entonces vamos a continuar. Y habíamos quedado. Hablemos de la presentación. ¿Cuál es? Esta que está aquí. ¿La están viendo? ¿Mm? Sí, sí, sí. ¿Se mira? Sí, sí, sí. Ok. Tratamos de regresar un poco. A ver, aquí habíamos dicho la primera ley de Mendel, recordando, ¿verdad? La primera ley de Mendel dice este, que es la ley de la uniformidad de los híbridos, que cuando se cruzan dos individuos que son puros, tiene que ser puros, si no es puro es otra cosa, ¿eh? Que son puros, que diferencian solo un carácter, ¿verdad? La primera generación, los hijos van a ser parecidos a uno de los padres. ¿A cuál? Al que es dominante. Y el que es recesivo, ese color quedó oculto, va a reaparecer en la segunda generación de vez del caso. Entonces él cruzó plantas parentales de color amarillo que eran homocigote, es decir, pura, dominante, con verde, también homocigote, nada más que recesivo. Y los gametos que se forman, aquí tenemos dominante recesivo. Entonces el cruce, aquí aparece en ese esquema, ¿verdad? La característica es el color de guisante. Hay dos, amarilla y verde. Amarilla simbolizamos con la letra mayúscula y verde la misma letra, nada más que minúscula. ¿Eh? Y aquí está el fenotipo. ¿Qué cosa es el fenotipo? Recordemos, es la característica que uno puede ver. El fenotipo de los padres, amarillo y verde. El genotipo es el conjunto de genes que determinan el fenotipo. Este es homocigoto dominante. Mire, doble A. Vamos a poner aquí, espérenme. Vamos a poner aquí el punto láser. Miren el rojo. Estamos viendo el punto láser, el rojo. ¿Mm? Mira, ¿ah? Eh, Sí, sí, se ve. este es homocigoto dominante y este también homocigoto pero recesivo. Dos R minúsculos, dos mayúsculos. Forman los gametos son las células sexuales. Este forma un gameto dominante y este un recesivo. Se cruzan. Entonces, las plantas van a salir, el genotipo es este, va a ser heterocigoto. ¿Por qué heterocigoto? Porque tiene un gen dominante y un recesivo. Pero el fenotipo es amarillas, ¿no? ¿Qué pasó con el verde? Queda guardado por ahí, porque mire, toda salieron amarillas como uno de los progenitores. ¿Cuál? Al que es dominante. Por eso la primera ley también se llama la ley de la uniformidad. Todo queda uniforme a un solo. ¿No? Y aquí está en el caso, pues ya con las plantas, en concreto del caso, amarillo con verde y todos salieron amarillos. ¿Estamos entendiendo, verdad? Ok, vamos a dejar de compartir este para compartir. A ver, ok. Ahora vamos a compartir la otra presentación que tengo preparada. Aquí está. Me avisan si están viendo. ¿La están viendo? Sí, profe. Bueno, esa otra presentación, ¿verdad? También va a estar en la página. Todas las presentaciones van a subir a la página virtual. Aquí está, que es genética, todo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Espera. Ahí está. Entonces, en la presentación aparece todo lo que habíamos visto, ¿verdad? Terminología genética. Y aquí está y aquí está el trabajo de Mendel, ¿verdad? Las formas dominantes recesivas, el cruce, la ley de uniformidad o primera ley. Perdón, doctor, dice la muchacha que tenía el Samsung no sé qué, que ya se puso nombre, que la acepte, ¿viste? Disculpame, Mauro, ¿cómo es la cosa? Que tenía esta chavala que tenía el Samsung no sé qué,
que ya Ajá. se puso el nombre, que la acepte, dice. Bueno, pero ella no ha entrado a la sala. Díganle que entre a la sala para aceptarla. Que no me aparece, pues. Díganle que entre a la sala. Va, pues. Entonces, la primera generación filial en la primera ley de Mendel, o ley de uniformidad, de verdad, aquí está los progenitores, los gametos, la primera generación 100% amarillo, pero esos amarillos son heterocigotos, diferente al padre. El padre es también amarillo, pero el genotipo es homocigoto dominante, mientras que el hijo es heterocigoto. Esa es la primera ley. Ok. Eso vamos a reforzar en los ejercicios de la manera presencial la próxima sesión, ¿verdad? Entonces aquí está la ley de la uniformidad de primera generación. Son los padres amarillo y verde. Cuando digo amarillo y verde, fenotipo. El genotipo aquí está. Vamos a poner aquí el punto láser. Cuando digo genotipo, homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Forman la primera generación filial 1, que es el genotipo heterocigoto. Pero el color, ¿cuál es? Amarillo, que es el fenotipo. ¿Qué pasó con el color verde? Entonces ahí vino Mendel y se hizo la primera pregunta. Vamos a ver. Para entender eso, él hizo un segundo cruce y obtuvo la segunda ley o ley de segregación. Vamos a llegar hasta la segunda ley. La tercera no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Hasta la segunda ley. Entonces, la ley de segregación de carácter independiente. ¿Qué establece esa segunda ley? Pues, Chalón López, ¿qué dice? Durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Ok, ya va. Es decir, se separan los gametos, por eso la ley se llama la ley de la segregación, se segregan, se separan, ¿verdad? Ahora, algunas primicias para entender esa ley es lo siguiente, ¿sí, Chalón? ¿Chalón? Vea. Chalón, ¿qué pasó? ¿No te escuchamos? Es muy habitual, perdón, profe, es que no encontraba, me salía como silenciado. Bien. Dice, es muy habitual representar las posibilidades de hibridación mediante un cuadro de Punnett. Gregorio Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades obtenidas de la anterior ley. Pudo observar en sus experimentos que obtenía muchos... Discúlpeme, profe. ¿Qué pasó? ¿Y por qué te silenciaste? Espérame, profe, discúlpeme. Bueno, otra persona que quiera leer. Entonces ahí tenemos que es muy habitual representar en un cuadro de Punnett. Ese cuadro de Punnett vamos a ver nosotros en la clase presencial, ¿verdad? Pero el segundo punto, ¿quién quiere leer? La niña no sé qué le pasó a la Chalón y quitó la cámara. La vamos a sacar de aquí. A ver, ¿quién ahí? ¿De Denny, lee. dónde? De, Ven a estar contando los días. Ajá. Segundo punto, a ver, ¿quién quiere leer? Voluntario, a vamos. ver, Gregor Mendel. Gregory, Ah, entonces, ¿quién? Angeli, pues vamos. Gregory, Gregory Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades obtenidas de la anterior ley. Pudo observar en sus experimentos que obtenía muchos guisantes con características de piel amarilla y otros menos con características de piel verde. Pudo comprobar que la proporción era de 3-4 de color amarilla y un cuarto de color verde. La segregación asegura que en los gametos los caracteres se separan y aparecen de acuerdo a cómo se organizan de generación en generación. La aparición siempre se hace una vez por generación y siempre los caracteres se separan por pares. Ok, muchas gracias, señorita Angeli. Bochalón, ¿qué te pasó?
Ay, dígame, profe, es que se abrió el portón solito porque se resbala. Entonces yo pensé que era otra cosa. Mm. Bueno, entonces, en este caso, Mendel, bueno, en primer lugar, eso después dice cuadro de Puneta, vamos a ver qué cosa. Es un cuadro muy útil para hacer la hibridación, los cruces, pues. Después dice que Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades de la anterior, pero fíjense cómo obtuvo la piel amarilla, es decir, la semilla con color amarillo, ¿verdad? Y la piel verde, que es la recesiva, va a ser menos. De tal modo que de 4 variantes posibles, 3 le salieron amarilla y una verde. Y esa segregación ocurre que en los gametos los caracteres se separan y aparecen de acuerdo a cómo se organizan de generación en generación. Miren aquí el ejemplo. Esa es la segunda ley. Fíjense bien lo que tenemos. Segunda ley de Mendel o ley de segregación. Él le cruzó amarillo con amarillo. ¿Están viendo? F1. Pero esos amarillos no son puros, son híbridos. ¿Qué cosa es híbrido? Pues heterocigoto. Tiene un gen dominante. ¿Están viendo? Y sacamos los gametos. Aquí están los gametos. Este individuo aquí puede dar dos tipos de gametos, dominante y recesivo. Este también, dominante y recesivo. Al cruzar con estas líneas, o este es el cuadro de Punet. Aquí aparece la madre, el padre y aquí la madre, ¿no? Entonces vamos a ver. Esta A mayúscula, ¿están viendo aquí? Miren la flecha. Con esta la otra A mayúscula, las dos A mayúsculas, que es amarillo. Esta mayúscula o minúscula da heterocigoto, pero es amarillo porque la A mayúscula domina, ¿no? Color amarillo domina. Vamos con este otro, este que está aquí. Con la A mayúscula da igual que el segundo, el tercero. Pero los dos últimos, la A minúscula, con esta otra, la homocigoto recesivo verde. Entonces Mendel, muchacho, como se dice popularmente, Carl se vuelve loco. ¿Saben por qué? Fíjense lo que pasó aquí. Pongo atención a la pregunta que voy a hacer. ¿Qué color son los padres? ¿Qué color son los padres? Amarillos. Amarillo. ¿Y qué color son los hijos? Tres son amarillos y uno es verde. Entonces Mendel dijo, ¿y dónde diablo salió ese verde? Si los papás son amarillos, ¿dónde diablo salió verde? Entonces llegó a una conclusión después de muchos estudios. ¿Cuál es la conclusión? Que el color verde está en los padres, pero en los padres no prevalece porque está como oculto. ¿Están entendiendo? Oculto. Es decir, que el primer cruce, vamos con Mercruz, vamos a rezar Mercruz. Aquí tenemos un papaya amarillo y uno es verde. Todo salió amarillo, pero este amarillo que está aquí, el primer cruce, es amarillo, pero en él está el gen para el color verde. ¿Están entendiendo? Pero ¿por qué en él no aparece? Ah, porque está el color, el gen para el color amarillo que lo domina, lo aplasta. Entonces él queda oculto. ¿Cuándo vuelve a aparecer? Cuando se encuentran dos genes recesivos aquí. Dicho en otras palabras, este individuo va a ser igual al abuelo. Miren, a este que está aquí. ¿También? ¿Estamos entendiendo? Al abuelo. Entonces vuelve a aparecer el color verde, pero en una proporción pequeña. Es decir, aquí de 4 combinaciones, 3, si ponemos en porcentaje, sería el 75% salen de color amarillo y un 25% de color verde. Es decir, 3-1, una proporción 3-1 de 4 posibles. Aquí tenemos 3 cuartos y aquí un cuarto. Esa es la proporción fenotípica. Aquí está abajo, mira aquí, fenotípica. 3 amarillo, un verde. Pero la proporción genotípica es diferente, ¿eh? La proporción genotípica es 1 homocigoto dominante. ¿Estamos viendo? 2, estos dos son iguales. Tiene A mayúscula, minúscula. 2 heterocigotos y otro que es homocigoto recesivo. Entonces aquí está. Este es el cuadro resumen. Este cuadro resumen está muy bueno. Fijémonos. En los progenitores, F1, aquí, mire, F1, aquí están, estos dos que son amarillos. ¿Cómo es el genotipo? Bueno, ambos son heterocigotos, aquí está, heterocigotos. Los gametos, dominante y recesivo, aquí están, los gametos. Y el fenotipo de ellos es amarillo, todos son amarillos. ¿Estamos claros?
Pero la segunda generación, ¿qué es el resultado? Eso que están aquí, mire, estos, segunda generación, estos. Genotipo en la segunda generación, mire, el primero, doble A mayúscula, es homocigoto dominante. Los segundos, estos que están aquí, dos, heterocigoto, gen dominante, gen recesivo. Y la última variante, homocigoto recesivo. Es decir, que en la segunda generación salen tres opciones del genotipo. Uno, homocigoto dominante, dos que son heterocigotos y uno homocigoto recesivo. Los gametos, igual que la primera generación, hay dominante y recesivo. Pero en el fenotipo es donde va a estar la gran diferencia. Que en la segunda generación salen amarillos y también sale un verde. Nada más que aquí los amarillos tienen un gen dominante, el otro no interesa cómo sería, pero igual es amarillo. Mientras que los verdes, como una condición recesiva, tiene que ser homocigota. Por eso es que aquí en verde, entre paréntesis, nos ponen dos letras minúsculas, simbolizado, ¿verdad? Es decir, homocigoto recesivo. Recordemos que la condición recesiva, y eso tienen que ustedes siempre tenerlo presente, la condición recesiva solo prevalece cuando está homocigótica, es decir, se encuentran dos genes iguales. Porque si tuviera ahí un dominante, pues la palabra lo dice, lo va a dominar, no va a permitir que prevalezca. Eso va a ser un heterocigoto. No va a permitir que se manifieste, era el término correcto, la manifestación. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo? Bueno, ahora yo pregunto, hasta aquí, ¿qué preguntas tienen? ¿Cómo van entendiendo? ¿Alguna aclaración que quieren que les diga? Decir, ya llevamos dos leyes, la primera y la segunda. La primera ley, la ley de la uniformidad, y la segunda ley, la ley de segregación independiente. Con su ejercicio, eso vamos a reforzar en la presencial con más ejercicio. Pero pregunto, lo que miramos hasta ahorita, inquietudes, preguntas, algo que no está claro. Diga, diga. Yo quería saber que cuándo era dominante y cuándo era recesor, o sea, cómo uno determinaba cuál era el dominante y cuál era el recesor. Mire, mire, está buena la pregunta. Mire, en algunos casos, cuando hablamos de genética humana, hay características que ya son determinadas si es dominante o recesiva, ¿verdad? Pero primero hablemos del caso de Mendel. Mendel estudió esas 7 características. Recuerden el cuadro que les di. Una de las opciones para hablar cuando una característica es dominante es cuando la característica es la que aparece más. Por ejemplo, en el caso de los guisantes o el chícharo, como le llamamos, hay más amarillos que verdes. Entonces, esa condición es dominante, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de lo humano, por ejemplo, a ver, hablemos del color de los ojos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay más personas con ojos verdes o con ojos con ojos oscuros? Pues café, negro. ¿Qué hay más? Con ojos oscuros. Ojos oscuros. Entonces, esa condición es dominante. ¿Me explico? Cuando la condición prevalece, se manifiesta en mayor cantidad, esa condición es dominante. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, hablando de los humanos, el color de los ojos oscuros domina sobre la gente de colores claros, verde, azul, etcétera, ¿verdad? Por eso que hay poca gente con esos colores. ¿Quedó clara tu pregunta, Chalón? Sí, Pero profe. en el caso de Mendel, ahí el cuadro, vamos al cuadro, vamos al cuadro. A ver, este cuadro que está aquí. Es decir, Mendel determinó las características dominantes, recibe este cuadro, las 7 características, mediante estudio. Recordemos que él hizo la polinización, trató de que fuesen, no, buscaba plantas puras, ¿verdad? Con la característica, es decir, cruzaba amarilla con amarillo hasta que quedaban 100% amarillo, una característica pura. Entonces, él determinó, ahí está clarito, cuáles son las dominantes, cuáles son las recesivas, ¿verdad? Eso es como para entrar en genética humana. Entonces, vamos a ver más adelante, cuando ya entremos en la genética humana, vamos a ver que las características en los humanos, pues, aquella que prevalece es dominante. Algunas que están bien estudiadas, la dominancia, ¿verdad? También tenemos el color de la piel en los humanos. El color de la piel oscura predomina sobre el color claro, blanco, pues. Por eso es que en el mundo hay más gente de raza morena, negra, raza feo, comparado con los blanquitos, pues. Igual el pelo, ¿verdad? El pelo liso predomina sobre el pelo lacio, ¿verdad? Es decir,
el pelo, la forma del pelo, o el color del pelo, pues. El pelo rubio es muy raro. Esa es una característica recesiva. El pelo oscuro o negro, pues colores oscuros, predomina, ¿no? Color negro, color café, predomina sobre el pelo rubio, pues. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Pregunten porque ahorita la genética está fácil. Profe, Ya más adelante no hay... Ok, ¿sí? ¿Quién iba a hablar? ¿Otra pregunta? ¿Alguien iba a hablar o no? Bueno, mira la Angie Torrealba cómo está, ya se va a dormir, así ya no aguanta la cabeza. Qué barbaridad. Ok, ahí. Entonces, eso es lo que yo tenía programado. Ahí si usted mira en la presentación, sigue la tercera ley. No quiero entrar ahorita en la tercera ley. Vamos a afianzar la primera y la segunda en los ejercicios, en la clase presencial, si Dios quiere, el próximo miércoles, que sería el miércoles 23, hoy es 16, ¿verdad? El miércoles 23. sí. Ahí vamos a hacer ejercicios prácticos. Entonces, voy a dejar de compartir la presentación. Esa presentación va a estar a sus órdenes en la aula virtual, ¿verdad? Voy a organizarme ahorita para poner todo en la aula virtual. Entonces, hablemos de las asignaciones, ¿ok? La asignación de la clase pasada, en un ratito ya les voy a habilitar el espacio para que ustedes suban. Lo de la clase pasada, ¿verdad? Eso está, solo va, o escuchen bien, solo va a estar habilitado el día de hoy. ¿Por qué? Porque supone que usted ya lo tiene hecho. No va a dar mucho tiempo. Ya está hecho solo de subir. Lo que dejé la clase pasada, ¿qué era? Recuérdenme, ¿qué era? ¿Qué es lo que dejamos? Era este, ¿qué diferencia hay entre la mitosis y la Es meiosis? decir, hacer un cuadro comparativo, mitosis y meiosis. Correcto. ¿Qué más? Hacer un cuadro resumen con las fases de la mitosis y la meiosis. Correcto. Cómo se da la variabilidad y el proceso entre cruzamientos. Correcto. Y dibujar la estructura de una célula eucariota con partes y organelos y enumerar las diferencias entre las células procariotas y eucariotas. Bastantitos. Me imagino que ya También lo tiene dijo hecho. que iba a habilitar un foro para hablar sobre cuál es la importancia biológica de la mitosis y meiosis. Digo que eso lo iba a hacer Correcto. en... Este foro va a habilitar, pero voy a dar tiempo. ¿Oyeron? Ok. Entonces el foro de la importancia biológica de la mitosis y meiosis. Ok. Recuerden algo, muchachos. Ahí cuando hablábamos nosotros de en la tarea, ¿verdad? Yo les hablaba que tenían que ustedes fijarse en las células, las partes de la célula, haciendo énfasis en el núcleo donde está el ADN, ¿verdad? Todo eso se supone que ustedes miraron la clase de biología el primer semestre. Entonces, ese es como para afianzar los conocimientos, ¿verdad? Y después fijarse qué ocurre, los principales eventos de la meiosis y la mitosis. Ahora, mitosis y meiosis. Ahora, hay una pregunta ahí que está muy interesante, que nos habla de entrecruzamiento. Recuerden algo, muchachos. Nosotros miramos la semana pasada en la presencialidad la mitosis. La primera fase. ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera fase? La profase. En la profase tiene mucha similitud con la profase 1 de la meiosis. Recuerden que la meiosis, igual que la mitosis, tiene la etapa, la profase. Después de la profase tenemos ¿cuál? La metafase, anafase y telofase. Siempre hay que mencionar en orden, ¿eh? Si usted en una prueba no menciona en orden, yo le pongo mal. Entonces, la diferencia va a estar que en la meiosis, como son dos divisiones sucesivas, va a haber profase 1, profase 2, metafase 1, 2, etcétera. Pero la profase de la mitosis, escuchen bien eso, la profase de la mitosis y la profase 1 de la meiosis son muy similares. Pase, ¿qué? Disculpe, ¿qué pasa? Estudiante, disculpe muchachos, el chaval que le dimos clase. ¿Quién es? A ver, sentate ahí en el Porsche, ya voy. Sentate. Que te sentes en el Porsche, ya voy. Sentate, espérame, ya voy a terminar la clase, ¿oíste? ¿Está con prisa? Sentate ahí.
Ok, ahí disculpen chicos. Entonces, le estaba hablando yo que en el caso de la profase de la mitosis y la profase 1 de la meiosis son muy similares, pero hay diferencia. Y la diferencia es la pregunta esa que yo hice cuando hablaba de la recombinación y todo eso, entre el entrecruzamiento. Van a fijarse en esto, eso es muy importante para la prueba. ¿Ok? Muy bien. Y después, lo otro, las otras partes, ¿verdad? Ustedes van a ver eso y van a subir. Eso va a estar habilitado el día de hoy. Ahora, para la tarea de hoy, la clase de hoy, voy a habilitar un foro en que ustedes van a hablar de qué cosa, recuerden, había dicho al inicio, ¿de qué cosa? ¿Por qué ¿Cuál es la Mendel? importancia de... No, 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 no. No, estoy con ¿Por qué estoy con tuvo la- éxito Mendel? ¿Por qué tuvo éxito, Mendel? No nos crucemos. De todas formas, yo voy a redactar ahí, cuando habilite el foro, voy a redactar ahí, pues, lo que quiero yo, para que ustedes no se crucen. Pero, ¿saben? Recuerden que el foro, usted va a entrar a la clase virtual. Este foro, lo de hoy, este sí va a estar habilitado toda la semana, pero para que hagan con calma. Sumado a esto, les voy a subir un documento de Word con algunas preguntas teóricas para afianzar conocimientos. Van a contestar, van a subir. También van a tener una semana, ¿oyeron? Para hacerlo, una semana. Y entonces todo eso ustedes van a subir y va a cerrar el miércoles, perdón, el martes próximo, que sería el martes, si hoy es 16, el otro miércoles va a ser 23, el miércoles 22, el martes 22. Va a estar todo cerrado para que ustedes suban a la aula virtual. ¿Quedamos claros? ¿Mm? Sí. Chicos, Sí, preguntas, dudas, enojos, hable ahorita o cállese para siempre. Ando medio fregado la nariz, muchachos. Me voy a poner ese polvo. Ah. Bueno, ¿alguna consulta que quieran hacer antes de terminar? ¿Cómo miraron la dinámica de la clase? Es la primera clase virtual con ustedes. ¿Cómo miraron la dinámica? ¿Ah? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Critiquen, hablen. No me vengan con el cuento de que no les gustó que esté con la cámara. Eso yo mantengo. El que está sin cámara, yo lo saco. ¿Vieron? Pero además de eso, ¿alguna observación para mejorar? ¿Mm? creo que todo bien, profe, todo se entendió correctamente, en mi Ah, opinión. bueno. Bueno, muy bien, Chalón. Solo el portón que se abrió y te quedaste ahí a medio palo, no pudiste leer, pues. Bueno, los demás todos los felicito, todos leyeron, todos participaron. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Y la Samsung esta que nunca pudo poner la cámara. Y la vamos a perdonar, la Samsung, pues quién sabe qué está pasando. Los demás no. Bueno, chicos, yo creo que vamos a estar por aquí. Entonces, ahorita la clase, les recuerden que la clase presencial termina a las 12. Entonces, ahorita lo que ustedes van a hacer aquí a las 2 es subir las actividades, ¿verdad? Como que están en clase hasta las 12. ¿Oyeron? ¿Estamos claros? Bueno, profe, Bueno, entonces se me cuidan y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, allá en la universidad, de manera presencial. Gracias por conectarse y a realizar las actividades, se ha dicho. Nos vemos, gracias, profe. chicos. Se cuidan. Bye. Bendiciones para Bueno, todos. gracias, chao. Adiós. Adiós. Gracias, Adiós. profe. Chao, chao, buena noche.